Madrid, una ciudad que nunca se detiene. Tráfico, luces, turistas, ruido, vida. Pero en medio de ese movimiento existe un lugar que parece fuera del tiempo. Un palacio escondido detrás de muros y jardines, como si la ciudad moderna hubiera crecido alrededor de él sin atreverse a tocarlo. El Palacio de Liria no es una casa normal, es una fortaleza elegante, un símbolo de poder antiguo que aún respira dentro del presente. Y eso, en España, siempre significa una cosa: secretos. Porque los palacios no guardan solo arte, guardan historias, guardan nombres, guardan decisiones que nunca se escribieron en los libros, guardan silencios heredados durante generaciones. El Palacio de Liria no se hizo famoso solo por su belleza, se hizo famoso por lo que representa: la Casa de Alba, uno de los linajes más poderosos y misteriosos del país. Un apellido que parece un mito, pero que es real. Y cuando un apellido es tan grande, el palacio deja de ser edificio y se convierte en símbolo. Un símbolo de una España que no se ve desde la calle. Una España de privilegio, archivos privados, colecciones inalcanzables y puertas que casi nadie cruza. Porque mientras el mundo exterior cambia, las casas antiguas de poder aprenden a sobrevivir de otra forma, escondiéndose a plena vista. Y ahí empieza lo oscuro. Porque lo que está escondido en el centro de una ciudad siempre es más inquietante que lo que está perdido en una montaña. Un castillo abandonado puede asustar, sí, pero un palacio vivo, cerrado, limpio, vigilado, puede inquietar más, porque significa que el pasado no murió. Solo se volvió inaccesible. El Palacio de Liria nació como nacen los monumentos del poder, con ambición. No solo ambición de vivir bien, sino ambición de ser eterno. En el siglo XVIII, Madrid estaba creciendo como capital moderna y la nobleza necesitaba escenarios a la altura de su control. Liria fue pensado como una declaración: aquí manda una familia que no va a desaparecer. Y durante décadas lo consiguió. El palacio se llenó de salones, tapices, retratos, bibliotecas y una colección que parecía imposible para una sola familia. Porque la Casa de Alba no era solo rica, era histórica. Tenía influencia, tenía alianzas, tenía acceso a lo que la mayoría jamás vería. Pero lo que hace que Liria sea perfecto para una historia oscura no es solo su lujo, es su silencio. Porque en palacios así, el silencio es parte del diseño. No es solo que haya menos ruido, es que hay menos acceso, menos testigos, menos miradas externas. Y cuando hay menos miradas, pasan cosas que nunca se registran. Discusiones familiares, traiciones, pactos, herencias, resentimientos. La historia oficial habla de arte y nobleza. Pero detrás de cada familia poderosa siempre hay una historia privada que no conviene mostrar. Y esa historia privada suele ser mucho más humana y mucho más oscura. Liria, como muchos palacios, funcionaba como un universo propio. No era solo casa, era una institución, con personal, con reglas, con jerarquías invisibles. Y vivir dentro de una institución significa vivir dentro de un sistema. No estás en un hogar o bichni, estás en una maquinaria de prestigio. Y esa maquinaria exige obediencia, exige imagen, exige control, incluso cuando todo parece elegante. Además, el Palacio de Liria tiene una cualidad que lo vuelve casi cinematográfico. Parece un cofre enorme, porque dentro de sus muros hay archivos, cartas, documentos, obras únicas, cosas que no son solo valiosas en dinero, sino en poder. La información, en manos de una familia histórica, es más peligrosa que cualquier joya, porque una joya se puede robar. Pero un archivo puede destruir reputaciones, cambiar historias, revelar verdades que nunca se publicaron. Por eso, en estos palacios no se protege solo el oro, se protege el recuerdo. Se protege la versión oficial de una familia. Y cuando un palacio protege versiones oficiales, automáticamente existe lo contrario. Lo que fue borrado, lo que fue escondido, lo que fue silenciado. Porque las familias poderosas no sobreviven siglos sin aprender a controlar narrativas. A veces controlan con dinero, a veces con conexiones, a veces con respeto social.
pero siempre controlan. Y Liria se volvió uno de esos lugares donde la línea entre historia y mito se mezcla, porque el público sabe que ahí dentro hay más de lo que se cuenta. La gente imagina pasillos cerrados, habitaciones que casi nadie pisa, puertas que llevan a colecciones privadas, salones donde se tomaron decisiones sin testigos. Y aunque esa imaginación sea exagerada, el efecto es real. Liria provoca una sensación, la sensación de que en pleno Madrid existe un lugar donde el tiempo está guardado como un objeto. Pero toda historia oscura necesita una figura central. Y en esta historia, la figura central inevitable es la duquesa de Alba. No solo por fama, sino porque se convirtió en leyenda viva. Una mujer aristocrática que fue tratada como icono cultural, amada y odiada al mismo tiempo, observada como si representara un mundo entero. La gente no veía solo a una persona, veía la nobleza, veía el poder antiguo. Y cuando una persona carga con ese símbolo encima, su vida privada se convierte en alimento de rumor. Y el rumor alrededor de la nobleza siempre se vuelve oscuro, porque el público cree, con razón o sin ella, que las vidas poderosas esconden cosas. El palacio, entonces, deja de ser casa y se vuelve escenario de sospecha. ¿Qué se habla allí dentro? ¿Qué se guarda allí? ¿Qué se oculta? ¿Qué se decide? Y esas preguntas son las que hacen que Liria funcione como documental, porque aunque veas las fotos bonitas, tu mente siempre va a pensar en lo que no se muestra. Y lo que no se muestra es donde vive lo oscuro. Pero lo más brutal es que el palacio, como muchos símbolos de poder, también sufrió la violencia de la historia, porque España pasó por guerras, por caos, por incendios sociales, por cambios extremos. Y ningún lugar, por muy noble que sea, puede atravesar el siglo XX sin ser tocado. Aquí la tragedia no viene de fantasmas, viene de la realidad. Cuando el país se rompe, los palacios también sangran. Así comienza esta historia, con un palacio hermoso en el centro de Madrid, con un apellido que pesa como una corona, y con una sensación inquietante de que detrás de esas puertas hay algo más que arte. Hay siglos de silencio, siglos de poder, y quizá, entre tanto lujo, también hay miedo. Porque a veces la gente piensa que los poderosos no temen nada, pero los poderosos temen lo mismo que todos, perderlo todo. Y cuando temes perderlo todo, haces lo que sea para protegerlo. Y en un palacio como Liria, proteger significa sacrit, guardar, sellar y convertir la vida en un secreto permanente. En el próximo acto, la historia entra en su zona más oscura, el momento en que el siglo XX golpea al palacio con fuerza real. Y Liria, por primera vez, deja de ser solo símbolo de poder y se convierte en símbolo de supervivencia. El siglo XX llegó a España como llega una tormenta a una casa antigua. No pregunta, no respeta, no tiene paciencia. Y cuando la tormenta es histórica, ni los palacios sobreviven intactos. El palacio de Liria, por muy elegante que fuera, no estaba fuera del mundo. Solo estaba protegido por muros altos y por la ilusión de que el prestigio puede aislarte del caos. Pero la historia siempre encuentra la forma de entrar. Y para Liria, el momento más brutal no fue un rumor ni una intriga social. Fue la guerra. Porque una guerra no discute con la arquitectura. La rompe. Cuando estalla una guerra civil, un país deja de ser país y se convierte en bandos. Y en ese cambio, los símbolos se vuelven objetivos. Un palacio no es solo un edificio, es una idea. Representa una clase, un pasado, un orden social. Y en épocas violentas, las ideas se atacan. Así de simple. En ese contexto, Liria no era solo una residencia noble en Madrid. Era un símbolo de todo lo que muchos odiaban, temían o querían destruir. Y esa condición de símbolo es peligrosa, porque los símbolos no se juzgan como personas. Se juzgan como enemigos. La tensión se siente incluso antes del golpe. Cuando la ciudad se llena de incertidumbre, el lujo deja de ser belleza y se vuelve provocación. Los palacios se convierten en islas rodeadas por una marea que sube. Y cuando la marea sube, la pregunta ya no es ¿qué pasará?, sino ¿cuándo? El Palacio de Liria, con sus colecciones, sus archivos y su historia, era un cofre enorme,
Y un cofre enorme en tiempos de caos siempre corre riesgo de saqueo, de fuego, de destrucción. Porque el caos no distingue valor artístico. El caos solo reconoce oportunidad. Y entonces ocurrió lo inevitable. El palacio fue golpeado. No con un rumor, sino con fuego. Y el fuego en un palacio es una tragedia doble, porque destruye dos cosas al mismo tiempo: el objeto y la memoria. Un incendio no solo quema madera, quema archivos, quema cartas, quema pinturas, quema detalles que nunca volverán, quema la posibilidad de que el pasado se preserve como era. Y en ese sentido, el incendio de Liria fue como una amputación histórica, un corte, un antes y después que no se puede revertir. Lo más oscuro es imaginarlo. Salones que habían existido durante generaciones, llenos de retratos de gente que parecía eterna, de repente envueltos en humo. Techos decorados cayendo. Papeles antiguos convirtiéndose en ceniza. Obras de arte desapareciendo en minutos. Y alrededor, Madrid en guerra, demasiado ocupado sobreviviendo como para llorar por un edificio. Porque en una guerra la tragedia está en todas partes. Y cuando la tragedia está en todas partes, incluso una catástrofe cultural se vuelve solo una más. Eso es lo cruel del siglo XX. La violencia fue tan grande que se volvió rutina. En esos momentos, la nobleza ya no se siente poderosa. Se siente vulnerable. Porque no hay apellido que detenga una bala. No hay título que apague un incendio. Y cuando el poder descubre su fragilidad, entra el pánico. Ese pánico tiene dos caras: proteger lo físico y proteger lo simbólico. Porque para una familia como la Casa de Alba, perder obras y documentos no era solo perder riqueza. Era perder identidad. Era perder el hilo que los conectaba con siglos de historia. Era perder la prueba de su propio mito. Y por eso, en situaciones así, el instinto de conservación se vuelve casi obsesivo. No se trata solo de salvar muebles, se trata de salvar el relato. Porque una familia antigua vive de su continuidad. Si se rompe la continuidad, se rompe el poder. Y Liria estaba en el centro de esa continuidad. Después del desastre llegó lo más extraño: la supervivencia. Porque el palacio no desapareció del todo. Quedó herido. Quedó incompleto. Quedó como un cuerpo que había sido atacado, pero seguía en pie. Y esa imagen es increíblemente potente para una historia oscura. Un lugar noble que, por primera vez, sangra. Porque los palacios suelen parecer intocables, casi irreales, como si fueran decorado. Pero cuando arden, se vuelven humanos, se vuelven frágiles, se vuelven mortales. Y aquí aparece un cambio psicológico importante. Después de una guerra, nada vuelve a ser igual. No solo por las pérdidas, sino por la mentalidad. Un palacio que ha vivido el fuego se convierte en un lugar distinto. Puede ser restaurado, reconstruido, limpiado, pero ya no es inocente. Ya conoce el caos. Y cuando un lugar conoce el caos, siempre conserva una sombra. Una sombra que no se ve en las fotos turísticas, pero que existe en la conciencia de quienes saben la historia. Además, en el periodo posterior, España cambió su ritmo. Se volvió más cerrada, más controlada, más silenciosa. Y ese silencio nacional encajaba perfectamente con el silencio de un palacio. De alguna forma, el país entero se volvió más parecido a Liria. Puertas cerradas, conversación baja, memoria guardada. En ese ambiente, Liria volvió a ser un cofre, pero ahora un cofre con trauma. La restauración de un palacio no es solo arquitectura, es un acto de voluntad. Es decir, no nos borrarán. Es reconstruir para demostrar continuidad. Pero al mismo tiempo, reconstruir también es esconder cicatrices, porque el lujo restaurado intenta parecer eterno, y lo eterno nunca admite que estuvo a punto de desaparecer. Y ese es el detalle más oscuro. Liria sobrevivió. Sí, pero sobrevivió como un lugar doble. Por fuera, belleza y colección. Por dentro, historia herida. Una parte del pasado se perdió para siempre, y lo que se pierde para siempre se transforma en fantasma cultural. No un fantasma sobrenatural, sino un vacío. Un agujero en la línea del tiempo. Esto ya no existe.
Y cuando un lugar está lleno de ya no existe, se vuelve inquietante, porque la gente no visita solo lo que ve, visita también lo que imagina que estaba ahí antes. El público, con el tiempo, comenzó a ver el palacio no solo como monumento aristocrático, sino como superviviente. Y la supervivencia siempre tiene un lado oscuro. Significa que otros no sobrevivieron. Significa que hubo destrucción. Significa que algo tuvo que arder para que lo que quedó pudiera contarse después. Esa es la lógica cruel de la historia. Los sobrevivientes parecen fuertes, pero están hechos de pérdida. Y aquí se prepara el siguiente paso de la narrativa. Cuando el palacio se reconstruye y vuelve a la vida pública, el misterio vuelve con más fuerza. Porque ahora Liria no solo es lujo con cicatriz. Y un lujo con cicatriz siempre provoca curiosidad. ¿Qué quedó escondido? ¿Qué se salvó? ¿Qué desapareció? ¿Qué se reconstruyó diferente? ¿Qué historias murieron con las cenizas? En un palacio normal, la pregunta es, ¿qué hay dentro? En un palacio que ardió, la pregunta es, ¿qué ya no está dentro? Este acto termina con una idea clara. El Palacio de Liria no es solo una casa antigua. Es un símbolo que atravesó el peor siglo de España y aún sigue en pie. Pero esa victoria no fue limpia. Fue una victoria con humo, con pérdida, con reconstrucción. Y por eso, aunque hoy lo veas elegante y perfecto, la historia real de Liria es la historia de una familia y un edificio que aprendieron lo mismo. Que el poder no te salva del caos, solo te da más que perder. En el próximo acto entramos en lo más inquietante, la vida del palacio después de la tragedia. Porque cuando un lugar sobrevive a una guerra, no vuelve a ser solo residencia. Se convierte en fortaleza emocional. Se convierte en archivo. Se convierte en secreto. Y en ese secreto la Casa de Alba construyó algo más fuerte que muros. Construyó una leyenda moderna. Después del fuego, posle la guerra, posle el caos, llegó una etapa que para muchos parece tranquila. Pero no era tranquilidad, era control. Porque cuando un lugar sobrevive a una catástrofe, la primera necesidad no es volver a la normalidad. La primera necesidad es protegerse para que nunca vuelva a ocurrir. Y en un palacio como Liria, protegerse significa cerrarse. Significa reducir accesos, vigilar puertas, controlar miradas. Significa convertir un edificio hermoso en una fortaleza silenciosa. No con armas visibles, sino con distancia. Con reglas. Con privacidad absoluta. Y así el Palacio de Liria entró en su fase más inquietante. La fase en la que ya no era solo residencia aristocrática, sino archivo secreto del pasado español. Porque Liria no es solo paredes. Liria es contenido. Dentro de ese palacio hay colecciones de arte, bibliotecas, retratos, documentos. Y lo más peligroso de un archivo no es su valor económico, es su valor narrativo. La historia de un país se puede discutir en la calle, pero la historia privada de una familia poderosa se guarda en papel, en cartas, en registros que nunca se publican. Y cuando un archivo privado existe durante siglos, se convierte en una forma de poder silencioso. No es un poder que se grita, es un poder que se esconde. Pero lo escondido, paradójicamente, provoca más obsesión. A medida que el palacio se reconstruía y recuperaba vida, su aura cambió. Antes era símbolo de riqueza. Después era símbolo de supervivencia. Y la supervivencia siempre tiene un lado oscuro. Significa que algo fue destruido, que algo se perdió, que hubo una amenaza real. Por eso, aunque el palacio se viera bello, la gente sabía que era un lugar marcado, un lugar que había ardido. Y un lugar que ha ardido nunca vuelve a sentirse inocente. Se siente como algo que pudo desaparecer, como algo que estuvo cerca de ser borrado de la historia. Ese conocimiento cambió también la relación del público con el palacio. La curiosidad se volvió más intensa, porque en un edificio normal la pregunta es, ¿qué hay dentro? En un edificio marcado por la guerra, la pregunta es, ¿qué se salvó? ¿Y qué se perdió? Y esa diferencia es enorme, porque lo que se salvó siempre suena a secreto, suena a elección, suena a prioridades. En momentos de crisis no se puede salvar todo. Entonces, ¿qué salvaron? ¿Qué consideraron esencial? ¿Qué sacrificaron?
Esa lógica convierte al palacio en un misterio incluso si todo es perfectamente explicable. Porque no es un misterio sobrenatural, es un misterio humano, decisiones bajo presión. Y cuando hablamos de la Casa de Alba, hablamos de una familia que entendió, mejor que nadie, el valor del control social. Un linaje que sobrevivió siglos porque supo adaptarse, supo mantener imagen, supo proteger su núcleo. Esa habilidad de supervivencia es admirable, pero también es inquietante porque implica disciplina, frialdad y estrategia. Implica que la familia no se mueve como una familia normal. Se mueve como institución, y una institución no siente como siente un individuo. Una institución preserva. Y preservar siempre significa ocultar algo, jotabi por omisión. Así, Liria se convirtió en algo más que un palacio. Se convirtió en una cápsula del tiempo donde el pasado se guarda sin pedir permiso al presente. Y ese hecho genera una sensación inquietante. En pleno Madrid moderno existe un lugar donde el siglo XVIII todavía tiene voz, donde el pasado todavía tiene objetos, donde la historia no está en museos públicos, sino detrás de puertas privadas. En esta etapa, la figura de la duquesa de Alba se volvió central para el mito moderno de Liria, porque la duquesa no era solo noble, era un personaje mediático, una figura cultural observada por todo el país. Y cuando una figura cultural vive dentro de un palacio, el palacio se vuelve extensión del personaje. Cada gesto de la duquesa hacía que el público imaginara el interior. Cada noticia generaba una nueva ola de curiosidad. La gente no veía solo una mujer, veía la nobleza viva. Veía una España antigua sobreviviendo en el presente. Y eso crea tensión social, fascinación y rechazo al mismo tiempo. La vida aristocrática, por definición, está hecha de rituales, celebraciones privadas, círculos cerrados, normas internas. Y el público, cuando mira esos rituales desde fuera, siempre imagina algo más. Secretos, intrigas, habitaciones cerradas, papeles ocultos. Aunque no exista nada espectacular, la imaginación se activa sola. Porque el lujo extremo siempre parece esconder algo. La gente piensa, nadie vive así sin pagar un precio. Y ese precio, en historias oscuras, suele ser moral o psicológico. El palacio entonces se convierte en escenario perfecto para una narración de sombras. No porque haya monstruos, sino porque hay capas. Capas de historia, de privilegio, de trauma y de control. Y las capas son lo que hace que un lugar sea inquietante. Un sitio sin capas es simple. Un sitio con capas es profundo. Y lo profundo siempre da miedo porque no se ve el fondo. Además, hay un elemento casi mítico, la biblioteca y los archivos. La idea de pasillos llenos de documentos, de estanterías con siglos de papel, de cartas que nunca se publicaron. Y en España, país de guerras, exilios, censuras y silencios, la idea de un archivo privado enorme es poderosa, porque sugiere que hay otra versión de la historia. Una versión que no está en manuales escolares. Una versión que no está en museos públicos. Y esa posibilidad es gasolina para cualquier documental. No necesitas inventar nada. Solo necesitas recordar que el poder siempre guarda copias. Aquí es donde el acto se vuelve más oscuro. Cuando entendemos que Liria no solo sobrevivió, sino que sobrevivió guardando. Guardando arte, guardando papeles, guardando memoria. Y guardar memoria es una forma de poder. Porque quien controla la memoria controla lo que el futuro cree. No significa necesariamente manipulación activa, pero sí significa selección. Y toda selección es sombra. Por eso, la vida del palacio en la posguerra se siente como una historia de silencio controlado. Un edificio que por fuera parece abierto al arte, pero por dentro sigue siendo fortaleza. Un lugar donde el lujo es visible, pero lo más valioso no siempre es lo visible. Lo más valioso es lo que no se muestra. Y lo que no se muestra siempre despierta preguntas. Este acto se cierra con una sensación. Liria no es solo un palacio restaurado. Es un palacio que aprendió a cerrarse, a sobrevivir guardando su núcleo. Y esa supervivencia crea un contraste inquietante con el Madrid moderno que lo rodea. Mientras la ciudad vive rápido, el palacio vive lento. Mientras afuera todo cambia, adentro todo se conserva.
Y cuando algo se conserva demasiado bien, empieza a parecer artificial, empieza a parecer inmortal. Y la inmortalidad, incluso cuando es bella, siempre da miedo, porque no es natural. En el próximo acto, la historia entra en su última sombra, la transformación del palacio en leyenda moderna. Porque cuanto más se cierra un lugar, más grande se vuelve en la imaginación. Y Liria, con su combinación de nobleza, guerra, archivos y silencio, se convirtió en el tipo de lugar perfecto para que España proyecte sus miedos, el miedo a lo que nunca se revela, el miedo a lo que se guarda, y el miedo a que el pasado todavía tenga poder sobre el presente. Con el paso del tiempo, el Palacio de Liria dejó de ser solo un edificio histórico en Madrid. Se convirtió en una leyenda viva. Y una leyenda viva es más poderosa que un monumento, porque un monumento se mira. Pero una leyenda se imagina. La imaginación hace más daño que la realidad. Potomusto no tiene límites. En el caso de Liria, la gente no solo veía un palacio elegante, veía un cofre cerrado, un lugar donde el acceso está controlado, donde la historia está guardada, donde el pasado no está muerto sino archivado. Y cuanto más cerrado es un lugar, más grande se vuelve en la mente colectiva, porque lo prohibido siempre parece más profundo, más peligroso, más importante. A partir de cierto momento, la narrativa pública sobre Liria cambió. Ya no era la residencia de una familia noble, era el palacio de los secretos. Y esa palabra, secretos, es un imán. Porque en un país con memoria fracturada, la idea de que existe un archivo privado inmenso no produce solo curiosidad, produce ansiedad. La gente piensa en cartas, en nombres, en decisiones ocultas, en verdades que nunca salieron. Y aunque la mayoría de esas ideas sean exageradas, el efecto es real. El palacio se vuelve inquietante. No porque sea oscuro físicamente, sino porque es oscuro narrativamente, porque lo que contiene no se muestra completo. Y lo incompleto siempre inquieta más. El siglo XX también convirtió a la duquesa de Alba en una figura mediática total. No era solo aristocracia, era espectáculo cultural. Su forma de hablar, su manera de vestir, sus decisiones personales, todo era observado. Y cuando una persona se convierte en icono, su casa se convierte en símbolo. Liria pasó a representar ese mundo que la mayoría nunca tocaría. Un mundo donde el pasado se conserva en salones reales, donde los retratos miran desde paredes antiguas, donde los nombres pesan como coronas. Y a partir de ahí, cualquier noticia sobre la casa de Alba alimentaba la leyenda del palacio. Lo más potente de este acto es que el palacio empezó a vivir dos vidas al mismo tiempo. Una vida real, arte, visitas limitadas, restauración, conservación, y una vida imaginaria. Conspiraciones, habitaciones cerradas, decisiones familiares ocultas, documentos que nadie verá. Esa doble vida es el corazón de cualquier historia oscura. Porque lo oscuro no siempre es crimen. A veces lo oscuro es la distancia entre lo que el público puede ver y lo que el público jamás podrá tocar. En la imaginación popular, los pasillos privados del palacio se transforman en laberinto. La biblioteca privada se vuelve un altar del poder. Los archivos se vuelven armas silenciosas. Y la verdad es que, incluso si todo fuera inocente, la estructura misma invita al mito. Porque la nobleza no funciona como la vida moderna. Funciona como cápsula, como continuidad, como conservación. Y esa continuidad se siente antinatural en un mundo donde todo cambia rápido. Por eso genera inquietud, porque parece eterna. Y lo eterno asusta aunque sea elegante. Además, cuando un lugar sobrevive a una guerra, el público Vsegda siente que hay un trauma escondido. Y ese trauma se imagina como algo que quedó atrapado. No necesariamente un fantasma, sino una sensación. Ceniza bajo pintura nueva. Memoria bajo mármol limpio. Cicatriz bajo lujo restaurado. Liria, en este sentido, funciona como metáfora perfecta de España. Belleza por fuera, historia herida por dentro. Un país que avanzó, pero guardó silencios. Un palacio que se reconstruyó, pero conservó la sombra de lo que ardió. La leyenda también creció por algo simple, el acceso limitado.
Si un palacio fuera completamente abierto como un museo cotidiano, sería hermoso, pero perdería misterio. Liria no es así. Liria es selectivo. Y la selectividad crea mito, porque lo que no puedes ver lo imaginas más grande, y lo que imaginas más grande lo temes. No por terror, sino por la sensación de que hay un mundo paralelo justo al lado del tuyo. Un mundo que te observa desde una ventana alta mientras tú caminas por la calle sin saberlo. En ese mundo paralelo, las familias poderosas parecen intocables, y esa sensación provoca dos reacciones en el público: fascinación y resentimiento. Fascinación porque es bello y raro. Resentimiento porque es inaccesible. Y esas dos emociones juntas crean historias intensas, historias que siempre terminan con la misma pregunta. ¿Qué esconden? Aunque no escondan nada espectacular, la pregunta se instala sola. Porque el cerebro humano necesita obviasnenia a la desigualdad, a la distancia social. Y cuando no puede explicarla con números, la obviasняет con misterio. Por eso la Casa de Alba se convirtió en un mito moderno. Porque representa continuidad, poder, riqueza, historia y control. Y el control, en términos humanos, siempre suena a secreto. Controlar implica elegir lo que se muestra, implica elegir lo que se calla. Y cuando eliges lo que se calla, el público asume que lo callado es lo más importante. Este acto también toca un tema más oscuro: la fragilidad detrás del lujo. Porque aunque desde fuera todo parezca perfecto, dentro de una institución familiar tan grande siempre hay tensión. Herencias, responsabilidades, presión de apellido, conflictos internos. La nobleza no es solo comodidad, también es carga, y esa carga puede volverse psicológica. En un palacio, la vida parece teatro, y vivir como teatro cansa. Te obliga a mantener una máscara, te obliga a representar una idea, te obliga a existir no como persona, sino como símbolo. La duquesa de Alba vivió con esa presión encima, y su palacio, inevitablemente, se convirtió en parte de esa presión. Así, Liria se vuelve oscuro no por un evento único, sino por su atmósfera. Poder antiguo, pultas trauma histórico, pultas acceso limitado, pultas figura mediática. Esa combinación crea una historia que se siente pesada incluso sin fantasmas, porque el peso viene de la sensación de que aquí dentro hay más de lo que el público puede conocer. Y esa sensación, en un país lleno de historia conflictiva, pega fuerte. Este acto termina con una idea simple: cuanto más se protege un lugar, más grande se vuelve en la imaginación. Y Liria fue protegido durante siglos, protegido físicamente por muros, protegido socialmente por títulos, protegido culturalmente por respeto, protegido narrativamente por silencio. Y todo lo protegido se vuelve mito, todo lo protegido se vuelve sospechoso, todo lo protegido se vuelve oscuro, aunque sea hermoso. En el próximo acto cerramos la historia con la última capa, lo que deja un palacio como Liria en el presente. Porque no importa cuántas visitas haga la gente, no importa cuántas fotos se publiquen, siempre quedará una parte que no se ve. Y esa parte invisible es la razón por la que este palacio seguirá fascinando. Porque la belleza se mira y se olvida, pero el misterio se queda. Y el misterio, en un lugar así, es eterno. Al final, el palacio de Liria no asusta por lo que muestra, asusta por lo que representa. Porque hay edificios que son hermosos y hay edificios que son símbolos. Y los símbolos siempre pesan más que la piedra. Liria es un símbolo de continuidad, de privilegio, de memoria privada guardada durante siglos. Es un recordatorio de que en pleno Madrid moderno todavía existe un núcleo del pasado que no se derrite con el tiempo. Y esa permanencia es inquietante, porque el mundo actual vive de cambios rápidos, de transparencia aparente, de acceso constante. Pero el palacio vive de lo contrario, de cierre, de selección, de control. Y cuando algo vive de control, el público lo siente. Incluso sin saber detalles, lo siente en el cuerpo. Aquí hay una frontera. La frontera es lo que hace oscuro a Liria. Porque una frontera no es solo un muro. Es la idea de que hay dos mundos. El mundo de la calle, donde todo es ruido y velocidad, y el mundo del palacio, donde el silencio tiene valor.
Y ese silencio no es vacío, es silencio cargado. Un silencio lleno de nombres, de retratos, de objetos que han sobrevivido a guerras, a incendios, a cambios políticos. Cuando un lugar sobrevive tanto, deja de ser un lugar de verdad y empieza a sentirse como una máquina del tiempo. Y las máquinas del tiempo dan miedo porque te recuerdan que tú eres temporal y el edificio no. Liria también es un recordatorio brutal de que la historia no siempre pertenece al público. Hay historia pública, sí, en museos, en libros, en archivos estatales. Pero también hay historia privada. La historia que se guarda en cartas, en documentos familiares, en archivos que no se abren. Y esa historia privada es el lado oscuro del pasado, porque no sabemos qué contiene, y lo que no sabemos siempre parece más grande. Puede ser banal, puede ser inocente, pero el público nunca lo imagina así. El público imagina lo peor, porque lo peor es narrativamente más fuerte. Y ahí está el truco final. El palacio se vuelve oscuro porque funciona como espejo del poder. El poder rara vez se muestra completo. El poder se oculta. El poder se disfraza de elegancia. El poder se vuelve discreto. Y en esa discreción vive el misterio. Por eso, cuando la gente mira el palacio de Liria, no solo ve un edificio bonito, ve una estructura que sobrevivió mientras otros desaparecieron. Ve una familia que continuó mientras el país se rompía y se reconstruía. Y esa continuidad genera una pregunta inevitable. ¿Cómo se sobrevive así? ¿Qué se sacrifica para durar siglos? Porque durar siglos tiene un precio. Puede ser disciplina, puede ser estrategia, puede ser alianzas, puede ser silencio. Y el silencio, en términos humanos, nunca es inocente del todo. El silencio siempre es elección. Significa que alguien decidió callar algo. No necesariamente un crimen. A veces solo vergüenza. A veces solo dolor. A veces solo cosas demasiado personales para compartir. Pero la selección existe, y donde existe selección, existe sombra. El Palacio de Liria, entonces, es una historia oscura sin necesidad de fantasmas. Sus fantasmas son humanos. Sus fantasmas son decisiones. Son pérdidas. Son cosas que ardieron y no volvieron. Son documentos que se salvaron mientras otros se convertían en ceniza. Son habitaciones reconstruidas con la intención de parecer eternas. Y ese intento de eternidad es en sí mismo inquietante, porque nada humano es eterno, pero la nobleza intenta parecerlo. Y esa diferencia entre lo humano y lo institucional es lo que produce el escalofrío. También hay otra verdad. El lujo no elimina el miedo, solo lo cambia de forma. La gente cree que en un palacio no hay temor, solo comodidad. Pero el palacio tiene su propio terror, el terror a perderlo. Cuando tienes tanto, la caída da más miedo. Cuando tienes siglos de historia, el error pesa más. Cuando eres un símbolo, no puedes permitirte ser solo persona. Y vivir sin poder ser solo persona es una jaula elegante, una jaula con jardines, con arte, con mármol, pero jaula al final. La duquesa de Alba, para muchos, fue la cara de esa jaula, una figura que parecía libre y extravagante, pero que también estaba atada a un papel histórico que el público no ve. Y su palacio era el escenario donde ese papel se volvía realidad diaria, porque en palacios así, cada gesto es parte de un relato. Cada visita es diplomacia, cada decisión es tradición. Y la tradición, aunque suene hermosa, también puede ser pesada. Puede ser una sombra que te sigue incluso en tu propia casa. Por eso, cuando hablamos de los secretos del Palacio de Liria, no hablamos solo de documentos escondidos. Hablamos de la sensación de que la vida allí, Fnutri, tiene reglas invisibles. Reglas que el público no conoce. Reglas que definen lo que se puede mostrar y lo que se debe ocultar. Y cuando un lugar funciona con reglas invisibles, se convierte automáticamente en un mito, porque lo invisible siempre parece intencional. Y lo intencional Segda parece sospechoso. Al final, la historia del Palacio de Liria es la historia de la supervivencia del pasado dentro del presente. Una supervivencia marcada por fuego y reconstrucción, por memoria privada y control social. Es un lugar que sigue en pie porque fue protegido a toda costa. Y esa frase, a toda costa, es la parte más oscura.
porque nadie protege algo durante siglos sin convertirlo en prioridad absoluta. Y cuando algo se vuelve prioridad absoluta, siempre desplaza a otras cosas: personas, verdades, transparencias, libertad. Así que el palacio queda como un monumento doble. Para algunos, un tesoro cultural. Para otros, un símbolo de distancia social. Para muchos, un cofre que nunca se abrirá por completo. Y lo que nunca se abre por completo siempre provoca la misma reacción humana: imaginación. El público seguirá imaginando pasillos privados, habitaciones cerradas, archivos secretos. Y aunque la realidad sea menos dramática, la imaginación seguirá ganando, porque lo oscuro siempre se cuenta mejor que lo normal. Ese es el verdadero final. El Palacio de Liria seguirá existiendo no solo como edificio, sino como pregunta. Una pregunta que Madrid guarda en su centro, detrás de muros y jardines. Una pregunta silenciosa que parece susurrar lo mismo cada vez que alguien mira hacia ese lugar. ¿Qué hay ahí dentro que nunca vas a ver? Y cuando una historia termina con una pregunta, no termina realmente. Solo se instala. Se queda en la mente del público como se quedan las mejores historias oscuras, sin monstruos visibles, sin final explosivo, solo con la sensación de que el pasado sigue respirando detrás de una puerta cerrada. Liria no necesita gritar para ser inquietante. Solo necesita existir, porque su existencia demuestra algo que a mucha gente le incomoda: que el tiempo no siempre destruye el poder. A veces el poder se adapta, a veces el poder se conserva, a veces el poder sobrevive a todo y se queda allí, silencioso, mirando. Ese es el último plano mental de esta historia. Madrid de noche, la ciudad moderna viva, iluminada, rápida, y en medio un palacio quieto, inmóvil, elegante, cerrado. Un trozo de pasado que no se rinde. Un cofre que guarda siglos y el eco de una idea sencilla, pero oscura. No todo lo que importa está en la luz. Algunas cosas existen para quedarse en la sombra para siempre.